programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, el poder imperial norteamericano es cada día más obsceno y pone en evidencia un desprecio absoluto por todo tipo de principios. Viola sistemáticamente el derecho internacional público, desconoce pactos y acuerdos y con el correr del tiempo la soberanía de los pueblos. Avasallada impunemente. Estas manifestaciones brutales de desprecio a valores fundamentales mantienen al mundo al borde del abismo y de la violencia. Gravedad de esta situación se ha multiplicado durante la gestión presidencial de Donald Trump. La manera de ejercer el liderazgo por parte de este siniestro personaje constituye un desafío para la humanidad, a la cual expone a una terrible crisis de indefensión. Utilizar el poder que emplea el ocupante de la Casa Blanca para atropellar derechos ciudadanos de pueblos y de estados, delinquiendo con la terquedad de cualquier mafioso, como lo hace actualmente con Venezuela, tendrá respuesta oportuna y sanciones ajustadas al ordenamiento legal con rango de crímenes de lesa humanidad. Pausa y al regreso entrevisto a Jorge Arriaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Nuestro invitado de hoy, el canciller de la República, Jorge Arriaza, me llena de profunda satisfacción tener a una figura política que ha jugado un papel sumamente importante en una de las etapas más difíciles por las que haya atravesado el país. Se puede decir sin exageración de ninguna naturaleza que él ya está inscrito en la galería de los históricos cancilleres de Venezuela y de América Latina. Esto significa para mí pura y simplemente que Venezuela demuestra una vez más a lo largo de la historia que cuenta con reservas humanas suficientemente capaces, idóneas, bien formadas, que dan la cara por la República. Por contraste con los vasallos de siempre, con los estrafalarios defensores de la traición a la patria. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, José Vicente. Un honor y además estar de nuevo aquí admirando tu fortaleza y tu constancia con la historia y con el pueblo de Venezuela. Gracias. El tema de lo que vamos a conversar es precisamente la situación para el momento que estamos hablando en materia de defensa de derechos humanos, de violación del derecho internacional público, de agresiones como nunca se habían presentado en la historia, salvo quizás la de gente como Hitler o Mussolini, porque a ese nivel tenemos que colocar hoy en día a quien está de huésped arbitrario, soberbio, como es Donald Trump. Pues bien, como los venezolanos estamos viendo día a día cómo asumes
esta situación. Pero es muy importante para los venezolanos, que hoy en día son la mayoría patriótica del país, que conozca algunos aspectos de la interioridad de lo que se está jugando y de la batalla que tú estás dando junto con el presidente Maduro y su equipo de gobierno. Así es. Sí, es quizá el momento, como bien lo dices, de mayor agresión. Una agresión además que es multiforme, tiene múltiples frentes, no es una agresión exclusivamente política o económica o comercial, sino que es una agresión que afecta a todos los sectores, todas las dimensiones de la sociedad venezolana. Debajo de nosotros, José Vicente y quienes me escuchan, están las mayores reservas de petróleo de este planeta. También una de las mayores reservas de gas. Minerales como oro, como coltán, como diamante. Tenemos también inmensas reservas, diversidad biológica, agua, que es muy importante. Y esta gran riqueza estuvo a la disposición del imperialismo y del capitalismo hasta el año 1999, cuando el comandante Chávez, con el pueblo, llega al poder, comienza pues esta nueva etapa, que no fue sencilla, que hubo que pasar por el pago, el sabotaje petrolero, por el año 2002, 2003, golpes de Estado, para tomar el control por fin, después de 3 años de gobierno, el comandante Chávez logró tener por fin el control del petróleo, de la riqueza nacional más importante, y luego quitarle a la oligarquía el gran beneficio y privilegio de haber tenido acceso a la renta petrolera venezolana de manera prácticamente entregada por el pueblo, y poder entonces invertir esa riqueza en el pueblo, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, en infraestructura, en transporte, en cultura, en identidad nacional. Y ese es el gran pecado que ha cometido la revolución bolivariana, el querer ejercer su derecho soberano a sus recursos naturales. Por supuesto, desde Washington, quienes allí han gobernado históricamente, pero recientemente, el gobierno de Donald Trump, como bien tú lo dices, el carácter supremacista, el creerse superiores, el destino manifiesto de Sullivan de los años 30 del siglo XIX, el corolario Roosevelt, la política de Teodoro Roosevelt en general, la arrogancia del imperio que quiere imponer su modelo económico, su modelo político, que quiere disponer de las riquezas de los pueblos, aunque no le corresponden, es lo que nosotros estamos aquí presenciando. Y damos la batalla con el pueblo por defender los recursos que son del pueblo. Y vamos a seguir en ello. No habrá minuto de descanso, no habrá segundo de descanso hasta que logremos estabilizar el país, su economía, su vida política, social, y poder disponer de manera soberana y de manera absolutamente ejemplar de los recursos para la vida, los recursos para garantizar las necesidades del pueblo venezolano. Ahora, Jorge, indudablemente que hay o existe una cadena de hechos promovidos, abierta y aviesamienta por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Sin ir muy lejos, en la etapa del presidente Chávez se produjo nada más y nada menos que el golpe de Estado del 11 de abril, donde el propio embajador de los Estados Unidos fue uno de los asistentes ese día a Miraflores. Y están también otros episodios similares. Y las veces que Venezuela respondió fue en el campo absolutamente legal. Si Estados Unidos provocó a Venezuela, Venezuela dio una respuesta en el marco legal. Pidió que, debido a que Estados Unidos prácticamente se había convertido en un conspirador, bueno, no tenía ninguna razón de que existiera una misión militar en las instalaciones militares venezolanas, en todos los componentes de la Fuerza
Armada de los Estados Unidos. De tal manera que esta sostenida campaña sistemática de los Estados Unidos contra Venezuela es para apoderarse de lo que tú decías, la riqueza del país, y también para impedir que siga avanzando, algo de lo cual Venezuela no tiene por qué lamentarse, como es un ejemplo. Los buenos ejemplos se acogen con satisfacción y con agradecimiento, pero no al estilo de los norteamericanos. Entonces, si el cuadro es así y se ha venido agravando día a día, tenemos ahora episodios verdaderamente alarmantes que ya no solamente afectan a Venezuela, sino que promueven un ejemplo de desalojo, de agresión permanente a la nación venezolana. Así es. Tú, que eres un estudioso, aparte de ser canciller de esta materia de relaciones exteriores, que vislumbra en lo inmediato. Continuará la escalada, como tú mismo lo has señalado, ¿no? Que recibe información de que habrá un bloqueo naval y muchos llegan más lejos, incluso al magnicidio que puede ocurrir, como ya se intentó con los drones que estuvieron a punto de provocar una masacre en la Avenida Bolívar. José Vicente, efectivamente, a uno le causa incluso curiosidad cómo en los Estados Unidos hubo toda una investigación que pretendía costarle la presidencia de Donald Trump, porque se dijo que durante la campaña electoral de Donald Trump hubo intervención de Rusia. Nosotros en Venezuela sufrimos la intervención de los Estados Unidos desde antes del 2 de febrero de 1999. Aquí se trató de evitar la victoria del presidente Chávez en las elecciones de 1998 con fondos de los Estados Unidos para unir a la oposición venezolana. Y de allí en adelante eso ha sido conspiración, golpes de Estado, sabotajes petroleros, violencia política, retiro de elecciones, estrategias de gobiernos paralelos como los que se han hecho, intentos de magnicidio, y detrás de cada uno de esos episodios está la mano del imperialismo norteamericano. ¿Qué ha hecho Venezuela siempre? ¿Qué hizo el comandante Chávez? ¿Qué hace el presidente Maduro? Bueno, potenciar nuestra posición nacional a partir del respeto al derecho internacional. Esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, es el instrumento que puede salvar a esta humanidad de la barbarie. Como decía Rosa Luxemburgo, parafraseándola, o respetamos el derecho internacional o vamos directamente a la barbarie. Nosotros no es que nos refugiamos en el derecho internacional, es que nos acogemos a él, porque es el escudo que tienen los pueblos para que reine la igualdad, para que podamos avanzar en condiciones justas en el desarrollo humano de los pueblos en este momento histórico. Estados Unidos viola el derecho internacional, promueve conspiraciones, financia conspiraciones, nos ha bloqueado. Las sanciones, eso que así las llaman, el bloqueo que hay contra Venezuela es criminal, es insólito. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Lo hemos denunciado en el Consejo de Seguridad, lo hemos denunciado en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo hemos denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo hemos llevado a la Corte Penal Internacional, que es un órgano también multilateral con su Asamblea de Estados Partes para que allí sea investigado y neutralizado y se ubiquen las responsabilidades y bueno, y se investigue y se determinen las responsabilidades y las culpas y se detenga, pero lo hacemos apegados al derecho internacional. Nosotros no estamos buscando atacar al pueblo de los Estados Unidos, ni poner bombas en Estados Unidos, ni bloquear a los Estados Unidos. Nosotros nos apegamos a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional público para defender al pueblo. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vislumbro yo esto? Efectivamente, ayer el señor almirante Craig Fowler, el comandante del Comando Sur, que es el espacio, el departamento de los Estados Unidos que se ocupa de nuestra América militarmente, anunciaba mayor presencia militar de Estados Unidos en territorio de nuestra América. Ellos están constantemente con una guerra psicológica, una guerra de presión. Hablan que contra Venezuela están en un proceso de máxima presión, que van por el 50-60%, que pueden escalar más. Bueno, nosotros estamos dispuestos a defender a esta patria en el 50, en el 60 y en el 100%. Lo que venga, nosotros la vamos a defender y este pueblo va a salir victorioso.
pero ojalá que el gobierno de Estados Unidos, y quizás en una reflexión en este momento que hay una pandemia por un virus, el coronavirus, que creo que nos llama a los sentimientos más nobles de solidaridad, de cooperación entre los gobiernos, entre los pueblos, entre los sectores privados, ojalá reflexione y cese las agresiones económicas, cese los bloqueos contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, contra Corea, contra Zimbabue, contra 36 países que los está agrediendo económicamente y que le hace más difícil la solución o la atención a problemas como este, el de una pandemia, una situación de salud pública. Ojalá que haya una reflexión y ojalá que el pueblo de los Estados Unidos, con los pocos instrumentos democráticos que esa Constitución y esas leyes les otorgan, logren generar cambios que le pongan fin al imperialismo y que Estados Unidos siga siendo una gran potencia en lo tecnológico, en lo económico y hasta en lo militar, pero para ayudar a la humanidad, no para dominar a la humanidad. En efecto, de tus palabras se deduce de que estamos, y fíjate los virajes que da la historia, ¿no? Que estamos en una situación en la cual un país que es acusado de violar derechos humanos, como acaba de haber un pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que agrede con total impunidad a pueblos de todas partes, sean esos pueblos en Asia, en África, en Europa, y por supuesto que en América Latina, que está esa situación así planteada. Y por otro lado, un país pequeño como Venezuela, pero pleno de coraje, de valor, de sentido de la historia, porque la ha vivido con una intensidad como pocos otros países del mundo lo han hecho. Pues bien, del lado de los Estados Unidos, sobre todo del lado del gobierno de un aventurero de la política como es Donald Trump, ¿no? Un mafioso, y uno se atreve a decirlo con absoluta responsabilidad. Y del otro lado, un Estado y un gobierno respetuoso de la ley, como pocos en el mundo, un Estado que tiene un amplio consenso en el mundo, precisamente por ese comportamiento de respeto a la ley y a la comunidad internacional. Y la tendencia es a continuar por parte de los Estados Unidos, de acuerdo con las últimas declaraciones del equipo que gobierna la Casa Blanca, están dispuestos a no reconocer ningún error, sino que están procediendo con la sabiduría y la sapiencia de los dioses. Pero resulta que Trump no es un dios, sino un pirata, un aventurero de la política, al igual que todo el equipo mafioso que lo rodea. Y esto, para mí, sitúa en un terreno más complicado la situación, porque gente con la calidad ética, intelectual, académico y de dominio de la política no incurre en los errores, hablo de errores por ahora, en que incurre la gente de la Casa Blanca. No incurre, porque lo que está presente allí es una posición absolutamente irracional de ejercicio del poder, donde la existencia de un país que siempre se apega a la ley, como Venezuela, resulta bastante difícil de mantener sin tratar de responder de alguna manera, y así lo estamos haciendo. Mientras Trump juega en la Casa Blanca con puros mafiosos en la política, ¿no? Aquí en Venezuela, Nicolás Maduro coloca al frente de la Cancillería a un diplomático responsable, con un alto sentido de la moral y de la seriedad en el ejercicio del cargo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, quiero que tú
haga algunas consideraciones en torno a ese tema que en el fondo es el tema. Correcto. ¿No? Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, en ese estado anímico muy particular y muy abrupto de parte de nada más y nada menos que el presidente de la primera ultrapotencia del mundo, al sentir desafiada su arrogancia, su impertinencia, sus torpezas y sus errores, pienso yo, sin ser psicólogo, pero simplemente por sentido común, que es un hombre capaz de incurrir en extravío que lleve por delante un desastre mundial. ¿Qué crees tú que puede? ¿Qué diagnóstico tienes tú? Sin que pretendamos competir con los psicólogos ni nada, sino como ciudadanos estudiosos del hecho político. En definitiva, ¿qué ocurrirá con Trump? Efectivamente, quienes están hoy en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, tienen unas características distintas. Es como el extremo del imperialismo, el imperialismo en una fase superior en este momento histórico. Como decíamos, se creen predestinados por Dios, y así lo dicen, para imponer su modelo, para imponer sus criterios y sus parámetros en el mundo. Pero el hecho es que no estamos solos, José Vicente. Primero, contamos con todos los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos. Contamos con la mayoría de los gobiernos de los estados del mundo, incluyendo a Rusia, incluyendo a China, incluyendo a grandes potencias del Asia, de nuestra América, que estamos claros en que hay que detener el unipolarismo, la visión única que quiere imponer Estados Unidos. Y podemos hacerlo. Si actuamos en conjunto, nosotros podemos lograr que no se imponga la ley del imperio, sino el imperio de la ley. Que sea la ley internacional la que tenga que hacerse respetar por todos los estados del mundo. Y si Estados Unidos es parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues que respete los principios, los propósitos de esa organización. Y si no, habrá que buscar las maneras para hacer que la respete. Pero tenemos que actuar de manera consensuada, coordinada. Tenemos esa responsabilidad y tiene que haber una gran movilización porque en principio todos los pueblos quieren paz, no quieren guerra, no quieren ser dominados, quieren tener derechos soberanos garantizados, quieren compartir la riqueza con los demás pueblos, quieren ser solidarios. Esa es una característica de la humanidad. Luego que el capitalismo y las superestructuras que ha generado va distorsionando la característica natural del ser humano a entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez. Yo creo que estamos en un momento clave para demostrar, y además el imperialismo norteamericano está dando señales de declive, de decadencia. El mismo hecho que una persona como Donald Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos es una señal, es como un síntoma de una enfermedad ya en proceso terminal. Y hay que terminar, pues, de que esa enfermedad se lleve, mate al imperialismo, insisto, no a los Estados Unidos, ni a ese pueblo tan digno, sino a esa manera de pretender dominar el mundo y que sea Estados Unidos una gran potencia, pero una potencia para la paz, para el bien, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo humano, y no para garantizarse los privilegios en el mundo. Hay posibilidades de que caiga esa palabra tuya como semilla en tierra abonada. Ojalá. Y además a nosotros nos enseñó el comandante Chávez, y el presidente Maduro ha sido consecuente en que tenemos que hablar con quien haya que hablar. Si mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, con quien tenemos profundísimas diferencias, tiene la voluntad para sentarse a hablar con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para buscar acuerdos, entendimientos mínimos, nosotros lo haremos.
Si quienes están en el Partido Demócrata llegan al poder el día de mañana y quieren revisar la relación con Venezuela y poder corregir, rectificar lo que tengamos que corregir y rectificar todo, bueno, estamos dispuestos a dialogar con ellos sobre la base del respeto mutuo, del respeto al derecho internacional. Yo creo que el pueblo de los Estados Unidos le está dando señales a la clase política estadounidense y que más temprano que tarde en Estados Unidos vendrán cambios, a lo mejor no es este año, a lo mejor es dentro de 4 años, pero vendrán cambios importantes y que es un proceso histórico indetenible. El proceso de liberación de la humanidad al final es indetenible, José Vicente. Estamos nosotros haciendo los sacrificios que hay que hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en una humanidad bajo otros parámetros y con otros criterios. Y yo creo que hacia allá debemos apuntar, no ceder, no flaquear, no dudar. Y eso creo que el liderazgo venezolano, su liderazgo político, civil, militar, su liderazgo popular, lo ha demostrado. No ceder y no flaquear ante ninguna circunstancia. El desenlace no es predecible en este momento. Podemos asomarnos a ese balcón que tenemos y hacer una serie de consideraciones sobre lo que está ocurriendo. Hay manera de ver buena parte de ellas, varias. La Cancillería, tu despacho, y con ello la representación de la voz de quien dirige la política exterior del país, el presidente Maduro, están conscientes de que el momento oportuno para producir un viaje mundial, debido precisamente a esa acumulación de fuerzas que tú señalabas anteriormente, cuando se hace el conteo de los países que adhieren la política justa de Venezuela, porque hay que hablar de que hay una política de Venezuela en el marco internacional, que ha dado resultados extraordinarios y le ha propinado derrotas aplastantes al enemigo, al adversario, y que nunca la van a reconocer, pero que terminarán tarde o temprano por aceptarla. Pues bien, ¿qué puede pasar en esa situación de dilemas? Está convencida la Cancillería de que la política que realiza actualmente es la correcta, es la justa. Sí. Yo creo que sí, y seguramente que tú, con mayor razón, porque eres uno de los protagonistas fundamentales. Pero en la profundidad del pueblo, que hoy en día tenemos la ventaja de que se manifiesta en la calle, no en el silencio, donde se aplica la sordina para manipular los acontecimientos. Estamos en capacidad de lograr que ese pueblo acompañe en el largo trayecto que está planteado, ¿no? Yo estoy convencido, mire, nuestra admiración por este pueblo es profunda y absoluta. El pueblo venezolano es el pueblo de las dificultades, de los retos y de las victorias. Y es un pueblo con una comprensión. ¿Por qué la capacidad de resistencia que ha mostrado el pueblo venezolano? Porque entendió a Chávez, se conectó con Chávez cuando el comandante Chávez nos hablaba del mundo multipolar, de la necesidad de relaciones de cooperación, de la unión de nuestra América. Creo que lo entendió muy bien el pueblo venezolano. Uno camina por las calles, mira, antier, en una marcha que hubo antiimperialista, la gente me hablaba de esa demanda que hemos elevado ante la Corte Penal Internacional y me hablaba en términos jurídicos. Una señora que se veía tan humilde, trabajadora, me decía: Jorge, esas medidas coercitivas unilaterales no van a poder con nosotros, hay que apegarse a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y yo, bueno, pero que se formaron, están aprendiendo, se están apropiando de la política exterior de Venezuela, no solo en sus términos, sino en sus objetivos, en sus fines, de garantizar la paz, de garantizar la igualdad, la integración latinoamericana, la diversificación de las relaciones. El pueblo está apropiado de nuestra política nacional, pero de la internacional también. Y además, cuando uno llega a ese nivel de compenetración con el pueblo, uno se siente más bien animado, José Vicente. El presidente Maduro fue canciller, 6 años del comandante Chávez. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue canciller
del presidente Maduro durante 3 años. Tengo grandes maestros y además nos vamos conduciendo porque la política exterior de la Revolución Bolivariana, como lo dice la Constitución, la conduce el presidente Nicolás Maduro. Nosotros somos ejecutores que podemos dar sugerencias, que podemos proponer una línea de acción, pero el gran decisor ha sido el presidente Nicolás Maduro y ha acertado. Y tenemos respeto. Hoy cuando nosotros caminamos por los pasillos de las Naciones Unidas, en Nueva York o en Ginebra, o vamos a un foro internacional, nos ven con respeto. Incluso nuestros adversarios nos ven con respeto, nos dicen, todavía están allí, han soportado, han aguantado, siguen con constancia. Y bueno, y por eso podemos decir que sí, ha habido victoria. No hemos llegado a un punto determinante, irreversible todavía, de las victorias en la diplomacia. Tenemos que ir más adelante. Pero ese es el camino, acompañar la política nacional de desarrollo, de soberanía, con una política exterior que genere las condiciones para que pueda el pueblo de Venezuela garantizar su futuro y su derecho a sus propios recursos y a su propio presente, que es tan importante. Esa consideración que tú haces acerca de la importancia que tiene la legislación o la ley o el ordenamiento jurídico, el efecto que tiene en el pueblo y cómo ha dejado de ser un fetiche, se ha convertido en un hecho concreto, ¿no? Que se da no solamente con la mención que tú haces de la demanda ante la Corte Penal Internacional del gobierno de Trump. Nunca el pueblo venezolano se había aferrado y veía con mayor simpatía, emoción, y se movilizaba por eso que antes llamaban los irresponsables, ¿no? El librito amarillo que no se cumplía, que era la Constitución. Hoy la Constitución es el poder en Venezuela, ¿no? Hay un cambio. Es así, y yo lo siento, incluso ese pueblo le dice a uno por dónde transitar. Yo recuerdo meses antes de que se llevara adelante ya la salida definitiva de Venezuela de la OEA, el pueblo le preguntaba a uno en las calles, pero por fin, ¿cuándo es que nos vamos de la OEA? ¿Hasta cuándo estamos en la OEA? Y uno les decía, no, sabe que hay que cumplir 2 años que estipula la Carta de la OEA, que tenemos que seguir allí aunque ya nos hemos retirado. Entonces la gente decía, bueno, pero una vez que nos retiremos, que no volvamos más nunca. Ya eso es una orden para la Revolución Bolivariana. No podemos volver más nunca a esos organismos controlados por el imperialismo y que además no le dieron sino dolor y tristeza a nuestra América durante tantos años. Hemos entrado, y es otra demostración de la madurez de nuestro pueblo, en una fase demasiado importante porque nunca se le veía por venir el diálogo, ¿no? Hoy la mayoría del país está sentada en torno a una mesa de diálogo. Correcto. Y todo se está desarrollando muy bien. También como lo están haciendo los enemigos, que si atacan el diálogo como lo hacen es porque le temen. Pues bien, ese es un logro de la revolución. Ese es un logro como el reconocimiento del Estado de Derecho pleno. Logros que antes pasaban totalmente desapercibidos, que no significaban nada para una mayoría del pueblo venezolano. Eso significa que hay una sustentación muy poderosa. Yo te quiero decir, ya para concluir, yo sé que el equipo de gobierno y fundamentalmente el pueblo en su totalidad hoy en día está consciente de los logros alcanzados y que la manera como voceros del gobierno como tú, que son voceros de gobierno y voceros de la patria, no van a recaer en sus posiciones, sino que por el contrario, se fortalecerán cada día más. Por eso para mí ha sido una gran satisfacción que podamos haber coincidido en nuestro punto de vista y que además de eso este programa haya podido contar con una persona del prestigio y del valor ético y moral como eres tú.
José Vicente, para nosotros es un privilegio estar aquí y contar contigo en la lucha de tantos años. Nosotros que venimos de las luchas de los 80, de los 90, te recordamos siempre como un baluarte, como una persona a quien acudir a la hora de que eran violados los derechos humanos de estudiantes, de sindicalistas, de políticos, de la manera más cruel y descarada. Ahí siempre estuvo José Vicente Rangel y estuviste siempre también con el diálogo como bandera, incluso con aquella burguesía que nos dominaba. Y hoy el diálogo se vuelve a imponer, a pesar, mira, cuando comienza el diálogo a desarrollarse en Venezuela con fuerza en esta última etapa, cuando fracasa el proyecto Guaidó. ¿Recuerdas cuando le dijimos a Elliot Abrams en el Consejo de Seguridad, el golpe de Estado fracasó? Y luego surge el mecanismo de Noruega, el de Oslo, y surge la Mesa de Diálogo Nacional, y es entonces cuando arrecian con las sanciones. 5 de agosto, sanciones a los terceros, más sanciones todavía. Este año, sanciones a la empresa Rosneft Trading, sanciones hoy a una empresa suiza vinculada con Rosneft. Es decir, no quieren el diálogo, pero se está imponiendo. Y yo creo que hay gente muy decente en la oposición venezolana que está contra el bloqueo, que está contra las sanciones y que quiere que resolvamos esto entre nosotros y que el pueblo con su voto este año elegirá una Asamblea Nacional y dará la direccionalidad política que haya que dar. No nos la van a dar desde Washington, nos la van a dar desde la conciencia de Juana, de María, de Miguel, de Pedro, que van a ir con su voto y nos van a decir cuál es el camino que debemos tomar, si se ratifica o no, si hay algo compartido. Eso es lo que tenemos que nosotros que valorar, el diálogo como instrumento único en las verdaderas democracias del siglo XXI y de las democracias del futuro. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Mucha suerte. Gracias a ti. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Prácticamente en el grupo que dirige el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela, cobra protagonismo el binomio formado por el presidente colombiano Iván Duque y el exdiputado Guaidó. Este binomio está ejerciendo control sobre los fondos económicos que aportan diversos países, ONGs y en particular el gobierno norteamericano. Un equipo contralor de la Casa Blanca ha encontrado numerosos actos de corrupción en el manejo de esos recursos. A esta actividad contralora se suma la que realiza el equipo integrado por Duque y el fiscal general de Colombia, aun cuando la labor de este organismo hasta el momento no avanza. El jefe de inteligencia del presidente Donald Trump fue destituido por el propio gobernante, quien ha manifestado que pierde la paciencia por la falta de información procesada al más alto nivel del Estado, en particular respecto a los recursos utilizados contra Venezuela y los pronósticos sobre un inminente derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Elliot Abrams ha informado que el presidente Trump adoptó la decisión de presionar más al sector petrolero venezolano. Pero esta campaña no se centra solo en Venezuela, sino que va también contra Rusia. En igual sentido, recaerá sobre España, China, India y otras naciones. Si las sanciones contra Venezuela no tienen el efecto que Trump aspira, es de un proceso de cambios en la política económica del Estado en esos sectores. En solo 19 meses
ejerciendo la presidencia de Colombia. La encuestadora Gallup, en su último trabajo, revela que el 71% de los colombianos desaprueban la gestión de Iván Duque. Confidencial al cierre, Richard Hanania, del Gato Institute, considera el método de las sanciones aplicado por el gobierno norteamericano en 24 países es ineficaz, inmoral y contraproducente. Las políticas de sanciones pueden reducir el desempeño económico del Estado, degradar la salud pública y causar decenas de miles de muertes por año. Interlaces al cierre. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 27 de febrero al 10 de marzo 2020. Resultados. ¿Cree usted que es la principal causa de los actuales problemas económicos del país las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos o las políticas económicas del presidente Maduro? Políticas económicas, 56%. Sanciones económicas, 41%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 81%. ¿De acuerdo? 17%. ¿A quiénes cree usted que afectan más estas sanciones económicas contra Venezuela? ¿A los funcionarios del gobierno o a todos los venezolanos? Funcionarios del gobierno, 17%, todos los venezolanos, 82%. ¿De acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 84%. De acuerdo, 15%. De acuerdo o desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las relaciones entre ambos países. En desacuerdo, 16%. De acuerdo, 82%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.